Muy buenas tardes a todos y todas. A nombre del Instituto para el Envejecimiento Digno de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México y de la Fundación Alzheimer México IAP, les damos la más cordial bienvenida al último día de Alzheimer Aprende y Actúa 2020. Hoy, 21 de septiembre, conmemoramos el Día Internacional del Alzheimer. Yo soy Eric Ortiz y estaré a cargo de la sesión del día de hoy. Les solicitamos que sus dudas y comentarios nos los hagan llegar por medio del chat del Facebook Live y en el chat de la plataforma de Zoom. Al término de los 30 minutos de la ponencia, tendremos un espacio de 15 minutos para dar respuesta a todos sus comentarios y todas sus dudas. Iniciamos en esta ocasión con la ponencia de la psicóloga Berta Miranda, con el taller nombrado No me olvides. La psicóloga Berta en Psicología para la UNAM, con más de 10 participantes en la prevención y atención a la violencia de género en su unidad. También ha participado en diversos módulos que trabaja con personas en Michoacán. Ella también trabajó en Tláhuac durante el año 2019, así como ha brindado apoyo a padres de niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También es coordinadora de Sinapsis, Atención Psicológica, centro que brinda atención especializada en psicología desde hace un poco más de 2 años. La pandemia por COVID, le damos la más bienvenida a Alzheimer Aprende y Actúa. Muchísimas gracias, Eric. Pues gracias también a todos nuestros asistentes por estar conectados, por seguirnos en este evento magno de Alzheimer Aprende y Actúa. Con muchísimo gusto inicio este taller ponencia, que tiene el propósito de brindar información, pero también de sensibilizarnos respecto a los síntomas que se tienen en las primeras fases del Alzheimer. Este taller habla acerca de lo que es la desorientación. Así que vamos a iniciar pues con una dinámica. Les voy a pedir que presten muchísima atención a esta segunda imagen que nos va a presentar Eric. Nos va a ayudar a compartir la pantalla. Y les voy a pedir que elijan una tarjeta. A ti que nos estás viendo, te voy a pedir que elijas una tarjeta de las que se van a visualizar en este momento. Si te das cuenta, tenemos 4 imágenes y vienen 4 nombres de personas diferentes. Céntrate solo en uno y adopta durante todo este taller la personalidad de esa tarjeta que has elegido. Vamos a dar unos minutos para que tú la puedas leer completamente. Lee esa información y adopta ese papel durante este taller. Esa persona vas a ser tú durante este taller. Tomamos tiempo de 1 minuto y medio para que pueda cambiarse la diapositiva. Minuto y medio, elige quién quiere ser en este taller.
¿Te puedes ir para allá? Bien, 30 segunditos más para que tengas bien los datos de quién has elegido ser. Recuerda, solo elige una tarjeta. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Y vamos a retirar la imagen de las tarjetas. Muchas gracias, Eric. Pues bueno, el Alzheimer, lamentablemente, como hemos visto durante las ponencias en estos últimos 3 días, pues ataca lo que son las vainas de mielina que ayudan a transportar la información entre una neurona a otra. Esto va haciendo que se vaya deteriorando la calidad en la que se transmite esa información, de tal forma que si yo quiero buscar algún recuerdo o algo de lo que yo tenga en mi pensamiento, en mi mente, en mi conocimiento, pues poco a poco con el Alzheimer va a ser cada vez más complicado. Y es entendible que a veces por el estrés, que a veces por la edad también, pues la velocidad en la que procesamos la información sea cada vez más lenta. Y entonces si yo pienso, ¿dónde están mis llaves, por ejemplo? Resulta un poco complicado a veces encontrarlo y eso no quiere decir que tenga Alzheimer, pero lo recuerdo más tarde y entonces eso, insisto, no quiere decir que sea un dato de Alzheimer. Pero cuando sí empieza a ocurrir esos datos que pueden llegar a ser muy importantes, como el saber en dónde estoy, qué día es, inclusive quién soy, pueden ser algunos de los datos que nos den información respecto a una complicación más grave respecto a la memoria. Entonces, hablemos primero de lo que podría ser una desorientación en tiempo. Las personas que empiezan con padecimientos respecto a la memoria van a tener dificultad para poder ubicarse en qué día es hoy. Si nos ayudas por allí, Eric, con con la diapositiva respecto al tiempo. Entonces, las personas que tienen dificultad ya que empiezan con problemas de memoria, van a tener complicaciones para lo que es el saber en qué día están viviendo. Puede ser usual que a lo mejor, si tú te despiertas, a lo mejor diciendo, bueno, ¿qué día es hoy? Te desubicas un poco, sobre todo, por ejemplo, cuando son días de puente o algo así, en saber si es lunes, martes, sábado, domingo, etcétera, ¿no? Pero más tarde lo recuerdas. El problema con el síntoma ya que nos va indicando una dificultad en memoria es que no se recuerda con facilidad, inclusive diciéndote en ese momento, mira, hoy es lunes 21 de septiembre, puede ser que al paso de 5 minutos te vuelva a preguntar y no lo recuerdes. Esta cuestión para recordar el tiempo se va también al hecho del tiempo durante el día. Es común que las personas con Alzheimer o con algún otro tipo de deterioro cognitivo no se orienten respecto al horario que va en el día. Por ejemplo, en los días que se ha visto muy nublado, es común que ellos piensen que a lo mejor ya son las 7, 8 de la noche, aunque durante el día apenas hayan pasado unas horas y sean las 10 de la mañana, pero como a lo mejor ellos ven el cielo un poco más oscuro, para ellos ya sienten que es más tarde. Esto habla también de una desorientación en tiempo. ¿De qué otra manera podemos darnos cuenta de que están desorientados en tiempo? Porque tienen dificultad para relatar lo que son los sucesos cuando se les pregunta respecto a cosas que hayan hecho, por ejemplo, ayer, o si se les pregunta respecto a sucesos de su vida. Por ejemplo, podemos preguntarles, oye, ¿te acuerdas
suponiendo, ¿no? Que a lo mejor hayan ido a la boda de uno de sus hijos hace 5 años, entonces a lo mejor se les puede preguntar, oye, ¿te acuerdas de cómo estuvo la boda de fulanita? Y ellos, por ejemplo, pues de pronto dicen, ah, pues sí, creo que sí, pues ya se casó. Y entonces se nos hace de pronto a veces hasta cómico el hecho de, ay, pues sí, acuérdate que ya está casada, ¿no? Y fuiste a su boda y, ah, sí, creo que sí me acuerdo. Sí, creo que fue ayer, ¿no? Sí, apenas fuimos. Y entonces ese tipo de datos nos van dando a conocer que esa persona está desorientada en tiempo. Otra de las formas también que podemos observarlo es cuando nos llegan a preguntar respecto a personas que ya no están, que ya fallecieron. Y entonces nos dicen cosas como, oye, ¿y mi papá dónde está? ¿No? Oye, ¿por qué no ha venido tu tía fulanita, no? Y nosotros tenemos por sabido que esa persona ya tiene tiempo que falleció. Entonces, todo esto que acabo de mencionar son datos que podemos obtener respecto a lo que es la desorientación en tiempo. Bien, hay otro tipo de desorientación también que se refiere al espacio. El espacio nos habla respecto al lugar en donde estamos. ¿Me ayudas, Eric, con la siguiente diapositiva? Bien, en la desorientación en espacio se refiere, insisto, al lugar y entonces puede ser que no reconozcan el lugar en donde están, menciona ahí en la diapositiva, aún siendo su propia casa. Llega a ocurrir que, por ejemplo, ellos tienen en su pensamiento la forma en la que estaba decorada su casa hace algunos años. Y entonces si la casa ya se pintó, si remodelaron, si movieron los cuadros, si cambiaron las habitaciones o los muebles, entonces ellos de pronto te dicen, oye, llévame a mi casa. Y bueno, esto, insisto, nos va dando datos de que esa persona tiene una complicación severa en la orientación en espacio. Por otro lado, puede ser que ellos, ya en las cuestiones también más severas, ellos al salir a la calle ya no se orienten respecto a dónde iban, respecto a si es una calle conocida o no. Puede ocurrir también parte de los riesgos, ¿no? Esta cuestión del extravío. Estando dentro de la casa, puede que ellos se dirijan hacia el sanitario, pero no den con él. Entonces, estén buscándolo en otra pieza, en la cocina, en el patio, y no se acuerden de cómo hacer esa ruta para llegar al sanitario. Esto nos habla de lo que es la desorientación espacial. También es muy dado que cuando les preguntan, oye, ¿te acuerdas de cuando fuiste a la casa de tu hermana? Entonces, nosotros cuando nos hacen una pregunta, por ejemplo, de un lugar cercano, tenemos en nuestro pensamiento toda una ruta de cómo hacemos para llegar ahí. Hay una investigación muy interesante, por ejemplo, con los conductores de taxis, que tienen más desarrollada lo que es la zona del hipocampo, porque pues utilizan muchísimo todas estas conexiones cerebrales que se hacen para poder ubicarse en un lugar. Se sabe que en las personas con Alzheimer justamente el hipocampo es una de las zonas que más rápidamente se va deteriorando. Entonces, cuando nosotros les preguntamos cómo es para llegar hacia otro lugar, pues bueno, estas conexiones tienen dificultad para encontrarse y entonces no logran distinguir cómo llegar. Por eso es que a veces ellos se van perdiendo justamente en la zona. Otra forma todavía más simple de poder identificar cómo hay una desorientación espacial es dentro de un mismo cuadro de libreta. Si nosotros nos ponemos a escribir, tenemos un orden para escribir y podemos ubicarnos dentro del plano de la libreta, en arriba, abajo, escribimos, pues en esta cultura occidental, escribimos de izquierda a derecha. Pero lo que va ocurriendo con las personas que ya tienen deteriorada esta parte de la ubicación espacial es que ellos pueden empezar a escribir de izquierda a derecha y después a lo mejor empiezan de arriba hacia abajo
o empiezan arriba y luego siguen la siguiente palabra abajo, o simplemente pues no logran seguir la direccionalidad y entonces se van o hacia arriba, ajá, o como en cascadita hacia abajo. Entonces, bueno, estos son datos que nos van ayudando a identificar cuando la persona tiene dificultad para orientarse respecto al lugar. Bien, por último, tenemos lo que es la desorientación en persona. Este es el dato más, más avanzado del deterioro en este aspecto de la orientación, porque la orientación en persona se refiere a reconocer quiénes somos, a reconocer además la imagen actual que tenemos, a reconocer también todo lo que ha sido nuestra historia de vida, el saber mi nombre, mi edad, las personas con las que vivo, la historia que tengo, el trabajo que he desarrollado. Pero el Alzheimer llega a atacar también esta parte. La persona deja de conocer quién es, deja de saber cómo se ve en la actualidad. Tenemos personas que llegan a tener la situación de que se ven al espejo y entonces dicen, ¿y él quién es? No reconocen que es su reflejo en ese espejo. Entonces, bueno, esto lleva también serias complicaciones porque llega a ser un impacto muy grande el verse y no saber quién es, o cuando le decimos, pues es que eres tú, también es impactante para ellos, ¿no? Porque ellos tienen una imagen de sí mismo diferentes. También en la parte donde les preguntamos, oye, por ejemplo, pueden recordar a veces el dato del año en el que nacieron, pero como están desorientados en tiempo, no saben la fecha actual y a veces también la cuestión de lógica matemática está ya alterada, está ya deteriorada y no logran sacar cuántos años tienen. Entonces, cuando yo le pregunto, oye, ¿y cuántos años tienes? Puede que me diga una edad que no tiene, ya sea, sobre todo que se reste en edad porque se han quedado en años anteriores. Sí llega a pasar, ¿no? Que a veces nos dicen más años de los que tienen, pero normalmente es que nos dicen, no sé, si tienen 81, nos dice, pues creo que tengo creo que 80, tengo 75. Ajá. Entonces, bueno, esto nos va hablando de que ya está perdiendo datos de sí mismo, no sabe cuántos años tiene. Esto también hace que no recuerden, por ejemplo, sucesos de la familia o con qué personas viven en ocasiones. Los datos como su dirección también los llegan a olvidar, sobre todo cuando ha habido un cambio reciente, y reciente me refiero a lo mejor incluso dentro de los 5 primeros años, dentro de los 5 últimos años, ellos olvidan a veces la dirección del lugar en donde viven. Un dato, insisto, que también nos da otro factor de riesgo hacia el extravío de las personas adultas mayores con algún tipo de deterioro cognitivo. Entonces, la persona con desorientación en sí mismo va a tener complicaciones para decir su edad, para decir a veces su nombre completo, para poder decir datos actuales de en dónde vive, con quién vive, de en qué trabajaba, por ejemplo, o en qué trabaja actualmente, si tiene alguna ocupación. Entonces, muchas veces ellos se quedan con la idea de, por ejemplo, si eran cocineras en algún lugar, pues ellos nos dicen, ay, es que ayer fui a trabajar. Es decir, todavía no caen en cuenta de que a lo mejor ya tienen algunos años que se jubilaron. La desorientación en persona pues llega a ser un dato triste en sí en poderlo ver, porque les decía, a veces las personas no se reconocen a sí mismas y todo esto, todo lo que he platicado también tiene pues muchas cuestiones de riesgo. Ahorita hablaré un poco de cómo podemos ir abordando terapéuticamente estas complicaciones para hacer que el deterioro sea menos acelerado. Pero quiero hablar también de lo que son los factores de riesgo para el bienestar de nuestra persona con Alzheimer o algún otro tipo de trastorno del deterioro cognitivo. Y es que esto nos lleva a que nuestras personas pueden estar sufriendo algún tipo de violencia, porque en el hecho de que ellos no recuerden en dónde están, por ejemplo, imagínense ustedes en una reunión y entonces está nuestro adulto mayor
y a lo mejor estamos celebrando su cumpleaños y él no se acuerda que es su cumpleaños. Y entonces puede haber desde los detalles más simples que a veces no sentimos que pueden ser violentos, como el reírnos, ¿no? Ah, jaja, no se acuerda que es su cumpleaños. Ay, mira, no sabe qué día es, ¿no? No sabe ni en qué día vive. Cuando esto nos está diciendo que hay un deterioro ahí que a lo mejor la misma familia no ha logrado identificar, y entonces estamos teniendo que nuestros adultos mayores están teniendo violencia desde la forma del trato, pero además por una omisión de no atender a su salud en tiempo. Por otro lado, en el hecho de donde ellos también a veces no se acuerdan de en dónde están o no ubican el espacio en donde están, se da el hecho de que por protección en ocasiones los llegan a encerrar, y entonces como ellos no se acuerdan de dónde estaban, pues no importa que a lo mejor lo lleguen a encerrar durante todo el día y ya en la tarde que llega la visita o que llega otra persona de la familia, entonces ya lo sacan y como no se acuerda de dónde estaba, entonces tampoco puede expresar lo que le pasó. Entonces, este tipo de detalles, toda la familia en general tenemos que prestar mucha atención para que nuestros adultos mayores no estén corriendo riesgos en su salud física y en su salud emocional, porque si bien es cierto que a veces ellos no recuerdan quiénes son, no dejan de sentir y no dejan de sentir seguridad o inseguridad en las zonas en donde estén. Puede ser que él no reconozca el espacio donde está o ella no reconozca el espacio donde está, pero si yo me acerco de una forma amable, brindando confianza, entonces tengo más posibilidades de que esa persona esté más tranquila. Que si yo llego de una forma hostil, brusca, a ver, pásate para acá, pues entonces, si de pronto no se ubica en dónde está y a lo mejor tiene incluso miedo de que quién sabe a dónde me trajeron o quién sabe a dónde me van a llevar, puede que entonces inclusive detonemos situaciones de agresividad de nuestros adultos mayores con algún tipo de deterioro cognitivo identificado o no. Bien, ahora, respecto a esta parte de la desorientación en persona, voy a regresar justamente al primer punto que vimos y Eric, te voy a pedir que tanto me pagues dejemos de compartir pantalla. Bien, y entonces, ¿recuerdas que al principio elegiste una tarjeta? Entonces, quiero que en este momento te acuerdes de quién eras. Ajá. ¿Qué personaje elegiste? ¿Qué edad tiene tu personaje? ¿Te acuerdas cuál era tu dirección? Algunos tenían ahí datos de con quién vivían, cuántos nietos tenías, si te casaste, si no te casaste, si estabas al cuidado de alguien. Ok, esta sensación que la mayoría estamos teniendo en este momento, porque podemos a lo mejor recordar algunos datos, pero no todos. Imagínate que la viven constantemente las personas con Alzheimer. Y esta dificultad para recordar datos personales es lo que viven todo el tiempo, todos los días. ¿Te resulta agobiante? También a ellos. Este fue un juego, fue un ejercicio, pero ellos es su vida, día con día. Entonces tenemos que tener esa sensibilidad para poderlos apoyar, para poderles dar esa paciencia, esa confianza. A veces los vemos irritables, por supuesto que los vemos irritables, porque imagínate esa frustración de no acordarse de cosas tan básicas como de quién eres o de qué día es. Y si todavía ellos se dan cuenta, si todavía llego y le pregunto en un tono de burla, porque sé que no vas a ver y llego y le digo, ay, a ver, abuelita, ¿qué día es hoy? Por supuesto que se da cuenta que estoy esperando para burlarme. Entonces, tenemos que tener esa sensibilidad porque no resulta sencillo. Sí, imagínate, nosotros con todos nuestros 5 sentidos, nuestro cerebro funcionando al 100, no recordamos una información que no tiene ni 30 minutos. Ajá. Entonces, una persona que ha tenido una vida
con toda la trayectoria, y recordar todos esos datos de pronto también llega a ser abrumador, y más cuando está ya el padecimiento del deterioro cognitivo, como el Alzheimer, como una demencia mixta, como una enfermedad de PIC. Entonces, pues vamos a procurar ser más sensibles con este tipo de población, a poder con nuestra propia familia, con nuestros adultos mayores que empiezan a tener descuidos, empiezan ellos a tener olvidos, también ser observadores, verificar si estos datos de falta de memoria son por alguna situación de estrés, o bien podrían más bien ser porque ya hay datos que me están arrojando que el deterioro es más fuerte, y entonces podría tratarse de algún tipo de trastorno cognitivo, que es lo que antes se conocía como las demencias. Entonces, pues bien, espero que la actividad sea de utilidad para todos, que nos ayuden a compartir, que no se pierdan el resto de las conferencias de Alzheimer Aprende y Actúa, y que esta actividad que hoy hicimos, si quieres puedes replicarla después con alguien más. Te voy a dejar, te voy a mostrar nuevamente la diapositiva que tenía las tarjetas para que veas qué datos te faltaron. Por ahí compártenos tus comentarios para ver si te acordaste. Si no te acordaste, compártenos en el chat tus comentarios y damos entrada también a las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Berta. Berta, agradecemos importante ponencia con un tema tan relevante como es, pues, todo esto. Nos preguntan, Perdón, se me cortó un poquito. ¿Me podrías apoyar nuevamente con la pregunta? donde aparecen datos importantes en la demencia. Disculpa, se volvió a cortar, pero si me la escribes en el chat, por supuesto. Claro. Respondo. Claro. Más. Ok. Cierto, me faltó esta parte. Bueno, leo aquí en MIE, nos dice, para cuando ellos no recuerdan ya muchos datos, se les puede ayudar haciéndoles una ficha por escrito de sus datos relevantes. Por supuesto, dentro de lo que podemos hacer hay algo que se llama terapia de reminiscencias, y entonces es poderles dar información a ellos de lo que tenemos de ellos mismos. Por ejemplo, fotografías, y empezar a revisarlas, poder hacer como una línea del tiempo con sus mismas fotografías. Esto se le denomina fotobiografía. Entonces podemos ocupar este material para que ellos vayan tratando de recordar. Solamente un dato allí. Puedo hacerlo de una forma que ellos se sientan cómodo, o puedo hacerlo sentir totalmente ansioso e incómodo o incómoda. ¿Cómo es esto? Pues bueno, si yo llego y le pregunto, mira esta fotografía, ¿dónde estás tú? ¿Te acuerdas dónde estabas? Tengo que fijarme en su reacción. Si yo veo que está tratando de recordar y que le da gusto y que está disfrutando de la actividad, entonces la continúo. Pero si yo noto que no se acuerda y que se está avergonzando, que se está angustiando más, entonces cambio la actividad, ¿de acuerdo? Para precisamente no presionar. A veces tratando de ayudar, entonces hacemos cosas o decimos comentarios como, ay, ¿a poco no te acuerdas? Entonces, pues eso lo único que hace es que va a alterar más a la persona. También hay otra forma para lo que es la orientación en tiempo. Podemos ocupar de estos calendarios que son como pizarrones, y entonces marcar por día el día en el que vamos y recordarles durante el día. ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes. ¿Qué número? 21 de septiembre. Hay que también estar muy atentos por la parte donde ellos
a veces ya no logran leer o ya no logran recordar los números, pero el menos ubicarlos en el día. Ah, pues mira, hoy es lunes. Bien. La pregunta que me hace Eric decía, ¿cuál sería la edad más temprana donde aparecen los datos de demencia? Pues bueno, nos han hablado durante estos días también respecto a los tipos de Alzheimer y bueno, sabemos que puede haber uno que es el hereditario y estos datos pueden aparecer en personas jóvenes, por comentarlo así, de 40 años, 45. En etapas tempranas se da más o menos en ese rango de edad, pero es hereditario, que es el menos probable. Normalmente ya los datos empiezan a aparecer a los 60, 65 años. ¿Sí, Eric? ¿Alguna otra pregunta? Igual si me apoyaran en el chat y con mucho gusto voy respondiendo. Sí, te estoy haciendo llegar las preguntas vía el chat para que no se corte el audio tanto. Ok, excelente. Dice, si el paciente es agresivo, se encuentra desorientado, quiere agredir a las personas que ve, ¿qué se hace? ¿Cómo se reacciona? Bien, aquí tenemos que ver qué nivel de agresividad está teniendo. Normalmente cuando efectivamente se encuentran desorientados, empiezan a, pues a tratar como de alejarse, ¿no? Como imagínate que tú estás en un lugar donde no recuerdas quién está ahí, no sabes con quién estás, te están tratando medio raro porque pues tratamos como de, a ver, espérate, cálmate, ¿no? Y entonces cuando nos dicen así, pues justamente menos tranquilos a veces nos ponemos. Entonces, lo que vamos a procurar de entrada es ponernos nosotros a salvo. A veces la persona es más alta que nosotros, más corpulenta que nosotros, entonces tengo que ver si es una situación de riesgo para mí, mantener mi distancia. Por otro lado, ver si el espacio es seguro, si la persona no tiene a la mano algo con que agredirse o con que agredir. Si tiene algo con que agredirse, procuro retirarlo, si no, procuro mantenerme al menos a salvo. Entonces, dentro de lo que tenemos que hacer nosotros para poder dar calma a la persona, es hablar con un tono relajado, con un tono tranquilo. Si yo llego diciendo, a ver, ya cálmate, entonces desde mi misma postura estoy transmitiendo ese estrés y si la persona ya está angustiada porque no sabe dónde está, no sabe quién es, no sabe con quién está, entonces va a ser más complicado que se calme así. Entonces, tengo que calmarme yo, respirar y entonces entrar para poder decir, mira, yo soy Berta, yo estoy en este momento cuidándote y lo que vamos a hacer nada más es quedarnos quietos en este momento para poder platicar. Si podemos, si estamos en una zona, por ejemplo, imagina a lo mejor no algo de tanto riesgo, pero en estos días que ha estado lloviendo mucho, a lo mejor la persona se me salió al patio y se está mojando porque se quiere salir, entonces lo que puedo decirle es, mira, ahorita nos estamos mojando aquí, ¿qué te parece si entramos? Y sí, ya después, si quieres, te puedes ir. Esto es ocupar la estrategia de distracción por un momento, también sabiendo que ellos, después de un cierto tiempo, llegan a olvidar y entonces se pueden relajar. Entonces, lo que hago es cambiar la actividad, ocupar la distracción, pero en un ambiente que le dé esa tranquilidad, esa confianza. Ahora también algo que, esto es como la parte inmediata de cómo reacciono y hacia dónde lo llevo. Si me dice que no sabe quién es, que no sabe dónde está, entonces puedo darle ciertos datos de lo que me vaya solicitando. ¿Dónde estás? Mira, esta es tu casa o este es el hospital, tuviste un accidente. En el caso, por ejemplo, de las personas que han tenido eventos cerebrovasculares, a veces al despertar están justamente con toda esta desorientación, no saben qué ocurrió y tenemos que decirles qué fue lo que ocurrió. Ajá. Tuviste una caída o tuviste un infarto cerebral, pero estás aquí, estás en el hospital, ahorita te estoy cuidando yo, pero al ratito viene, a lo mejor, no sé, Mari, tu hija, etcétera. Poco a poco, en ciertos casos sí podemos darles datos que ellos también los vaya ayudando a calmarse. Hay otras ocasiones donde los podemos ver que ellos
no nos creen lo que les estamos diciendo. Entonces tampoco peleamos tratando de convencerlos. Por ejemplo, si ellos me dicen, esta no es mi casa, esta no es mi casa, y yo me aferro a decirle, no, si es tu casa, y acuérdate. Entonces lo que voy a generar es más estrés en la persona y más agresividad, de tal manera que ahí vale más el poder decir, está bien, pero ahorita no te puedo llevar a casa, vamos a calmarnos un poco y te llevo después de que termine, no sé, de hacer la comida, o te llevo después de que termines de ayudarme a regar las plantas, porque tengo que regarlas y es muy importante. Entonces nada más ayúdame con eso y ya después ya nos vamos a tu casa. Entonces a veces eso puede ayudar a bajar la tensión que ellos sienten y la agresividad que ellos estén expresando de una forma que sea peligrosa para nosotros. Hay veces que podemos bajar esa agresividad únicamente a una forma hostil de contestarnos, y bueno, ya con eso podemos estar más tranquilos, ¿no? Que no deja a lo mejor de verse ellos agresivos y nos contestan, ay, ya te dije que no quiero, o no sé quién eres tú, sácate, ¿no? Entonces, pero bueno, esa parte la podemos lidiar un poco mejor, conociendo que no lo hacen a propósito, que no es su intención, no es personal, simplemente ellos están viviendo un padecimiento que los obliga a actuar de determinada forma. También por último, para esta cuestión de prevención de la agresividad por desorientación, ubique qué es lo que más le estresa, cuáles son esos factores que han detonado en las últimas ocasiones que se haya mostrado agresivo o agresiva, y procura tener alternativas para ello. Por ejemplo, si notas que cada que va a la casa de alguno de los familiares es cuando no se quiere quedar ahí, no se quiere quedar ahí, entonces a lo mejor podríamos variar esa visita, o podríamos hacer que si esa persona nos apoya al cuidado, que a lo mejor no sea en ese domicilio, sino que sea en otro. Bien, les continúo leyendo las preguntas. Dice, ¿qué pasa cuando las personas tienen eventos traumáticos pero logran superarlos? ¿Qué le pasa al cerebro en este caso? ¿Permite que las rutas entre neuronas continúen funcionando? ¿Por qué accesar a esa memoria ya no duele? Ok, bueno, en el caso de eventos traumáticos no logro identificar bien aquí si en la pregunta se refieren, por ejemplo, a lo que les mencionaba sobre un EDC, un evento cerebrovascular, o a una tragedia como, por ejemplo, el recordar la pérdida de alguien, el fallecimiento de alguien, el haber vivido el sismo, por ejemplo. No identifico bien a qué se refiere, pero el hecho de que ellos de que la persona viva algo, insisto, esto se almacena en nuestra memoria, y la memoria está compuesta por una cantidad impresionante de conexiones entre células neuronales a través de todo lo que son nuestros axones, que es como, para simplificarlo así en términos muy, muy burdos, como imagínense que es como el cable o todo el cableado que hay a lo mejor en conexiones de electricidad, y se va deteriorando lo que es el contorno, que es en el caso de los cables, pues esta parte plástica. Ajá, entonces la información es cada vez menos eficiente y se va perdiendo esas conexiones. En el caso de nuestros recuerdos, yo puedo a lo mejor recordar también eventos traumáticos, como puede ser, pensemos, ¿no?, el sismo del 19 de septiembre. Pero puede ser que también ese recuerdo se rompa, o esas conexiones no estén como tan bien ya, y se pierde el evento. Y si yo a lo mejor perdí a un familiar, a lo mejor falleció en ese sismo, puede que no lo recuerde. Entonces, ¿eso cómo lo abordamos cuando ellos nos preguntan? Por ejemplo, oye, ¿y dónde está tu tío, no? Y a lo mejor el tío falleció. Entonces puedo, dependiendo de la situación en cómo yo encuentre a la persona, es como lo puedo abordar. Lo ideal sería que si esa persona se altera mucho, si yo le recuerdo que falleció, entonces lo trate de manejar. Inclusive a veces vale el decirles, ay, no sé, después le marcamos.
Si es muy insistente la pregunta de, oye, ¿y tu tío? Oye, ¿por qué no le hemos hablado a tu tío? Oye, hay que hablarle a tu tío. Entonces podemos abordarlo. Oye, mamá, mira, yo quiero que platiquemos. ¿Tú te acuerdas de que tembló? Y escuchamos la respuesta. Si nos dice, ¿tembló? Entonces contestamos con base en ello. Pues mira, te platico, mami. Tembló hace tanto tiempo y entonces tu hermano estaba allí y él lamentablemente falleció. Claro, manejándoselo, insisto, como en cada familia, en cada persona va a ser diferente. Y sobre todo observemos mucho a la persona, observemos mucho a nuestro familiar para saber si está en condiciones de recibir la noticia o no. En esta temporada, por ejemplo, tuvimos un caso que por el COVID-19 había fallecido uno de los hijos de una de nuestras beneficiarias y entonces ella preguntaba constantemente por él porque además él se despidió de ella un día antes. Entonces ella no recordaba que se había despedido en la parte consciente, pero sí tenía como en la parte más interna esta motivación de saber que algo le iba a ocurrir y entonces constantemente preguntaba por él, aunque antes no lo hiciera. Entonces, no recordaba que había hablado con él, no recordaba que se había despedido, pero recordaba que algo había pasado. Entonces preguntaba y había ocasiones donde la cuidadora tenía que decirle qué había ocurrido y había otras tantas donde podía evadir, dependiendo de qué tan angustiada la viera, la respuesta. En el caso de, por ejemplo, cuando hay un evento cerebrovascular, pues bueno, allí hay una muerte impresionante de neuronas en esa zona y las conexiones totalmente se rompen, se pierden. Entonces va a haber muchos datos que ya no se lleguen a recuperar o que con lo que son las terapias se pueda llegar a buscar como que el mismo cerebro compensa esa forma de realizar lo que antes realizaba. Por ejemplo, si tengo una conexión que lleva a contestar, por ejemplo, ¿cómo se llama tu hija? A lo mejor si esa conexión se rompió, puedo generar otras por la parte de que recuerde por medio de las fotos que ella veía y entonces se activan otras redes neuronales que ya estaban ahí, pero a lo mejor no en la zona que fue dañada. Esto, insisto, lo estoy diciendo de manera muy, muy burda por el tiempo también que tenemos. Pero bueno, en el caso de ese tipo de eventos traumáticos, pues se pierde una cantidad impresionante de recuerdos también y de funcionalidad en el organismo. Ok, creo que ya no tenemos más preguntas por acá, Eric. No, eso sería todo. Psicóloga Berta, le agradecemos mucho su importante participación y agradecemos a todos ustedes quienes han unido su asistencia y les invitamos a visitar nuestra página oficial del evento, la cual es www.alzheimeraprendeYactúa.org para continuar accediendo a todo el material del evento Alzheimer Aprende y Actúa 2020. Agradecemos tu colaboración y el compromiso al sumarte a una causa social que se compromete a no olvidar a quienes han olvidado. Nos vemos a las 2 de la tarde en la ponencia titulada Integración de evidencia objetiva y subjetiva de deterioro cognitivo. Hasta pronto a todos.